Y ahí ya les muestra el dibujo. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Sí. Bueno, entonces miren, lo que les venía diciendo, esta gráfica es para mostrarles que eso es lo que sucede normalmente en un embarazo de una paciente. Cada mes el ovario libera un ovulito y ese ovulito sale por la fimbria. Ese ovulito sale por el ovario y a través de la fimbria agarra la trompa y si estamos en proceso de ovulación, un espermatozoide fecunda este óvulo que viene acá. Acuérdense que la fecundación ocurre a nivel de la parte ampular de la trompa y este huevito fecundado comienza un proceso de división celular, primero en 2 células, cigoto, 2 células, 4 células, 8 células, mórula, y cuando está en blastocisto, recordemos que ocurre la implantación a nivel de la cavidad uterina. Entonces aquí dos conclusiones. Acuérdense que la fecundación a nivel de la parte ampular de la trompa y la implantación a nivel del blastocisto aquí en el fondo uterino. Esto ya es el blastocisto implantado. Esto es lo que ocurre normalmente. Entonces, ¿qué es un embarazo ectópico? Es la implantación de este blastocisto en un sitio diferente que no sea la cavidad uterina. Más o menos se habla una incidencia de 1 a 2% de todos los embarazos en el primer trimestre y es responsable aún de la principal causa de muerte en el primer trimestre de un embarazo ectópico roto. Por eso es que es un reto para el obstetra y para el médico el diagnóstico, porque si se rompe, causa una gran mortalidad, con decir que es la primera causa de mortalidad en el primer trimestre. Del 2011 al 2013 el embarazo ectópico representó el 2.7% de todas las muertes del embarazo y lo que les estaba diciendo, principal causa de mortalidad relacionada con hemorragia en el primer trimestre. Ahora miremos esta gráfica. Ya les decía que embarazo ectópico es la implantación de ese blastocisto en un sitio diferente que sea la cavidad uterina. El 95% de esos embarazos ectópicos se van a dar en la trompa y un 5% se van a dar en otras partes como en el cuello cervix o en la cicatriz de una cesárea o en los ligamentos en la parte abdominal. Mire que el 95% ocurren en la trompa y de la trompa en la parte ampular, es decir, donde ocurre la fecundación, se da la mayoría de los embarazos ectópicos, seguidos de la parte ísmica, un 12%, de la fimbria, y otros menos frecuentes que son el ovárico y el intersticial. El embarazo cervical es un embarazo muy infrecuente. Lo que pasa es que es un embarazo que si se llega a romper, sangra muchísimo y causa gran mortalidad. Tenemos otros embarazos ectópicos, por ejemplo, pacientes con cicatriz uterina previa, es decir, cesáreas previas que se den la cicatriz uterina y mucho menos frecuentes los intraligamentarios o abdominales. ¿Qué es un embarazo heterotópico? Embarazo heterotópico es también una patología muy infrecuente y se da cuando hay un embarazo intrauterino normal, pero simultáneamente se da un embarazo en la trompa. Es decir, ese es heterotópico. Hay un embarazo ectópico y un embarazo intrauterino normal cursando a la vez. ¿Dónde se presenta más el embarazo heterotópico? En pacientes que han utilizado técnicas de reproducción asistida, es decir, pacientes que han hecho in vitro o pacientes que han hecho procesos de fertilidad donde se aumentan las tasas de embarazos múltiples. Ahí es muy frecuente los embarazos heterotópicos. Entonces, terapia de reproducción asistida aumenta mucho el riesgo. Miren, una paciente normal, un embarazo heterotópico es muy infrecuente, 1 en 4.000, pero en pacientes con terapias de reproducción asistida ya el riesgo aumenta en 1 por cada 100 pacientes. Esto es lo que les venía diciendo. Ecográficamente, aquí está el útero y aquí vemos la presencia de embarazo intrauterino y aquí vemos la trompita y vemos la presencia también de un saco gestacional con una vesícula vitelina presente. Entonces tenemos aquí el saco intrauterino con embrión y aquí tenemos el saco gestacional con una vesícula en la parte de la trompa. Eso es lo que vemos en ecografía de un embarazo heterotópico. Bueno, factores de riesgo de embarazos ectópicos. Recordemos que el 50% de las pacientes no tienen factores de riesgo. Sin embargo, se han reconocido algunos factores de riesgo que son, por ejemplo, el antecedente de embarazo ectópico. Una paciente que tuvo
antecedente de embarazo ectópico en la primera gestación tiene mucho más factor de riesgo que se repita ese ectópico en la otra trompa. Si son 2 o más, pues mayor va a ser el riesgo. Pacientes que tengan anomalías en la trompa, esas trompas que son tortuosas, cirugías previas en la trompa, es decir, pacientes que hayan sido sometidas a Pomeroy o esterilización quirúrgicas, o pacientes que han sido sometidas a recanalizaciones tubáricas, es decir, pacientes que se operaron para no tener más hijos, luego se arrepienten y dicen recanalícenme las trompas, tienen también mayor factor de riesgo. Enfermedades pélvicas inflamatorias, es decir, procesos infecciosos. ¿Por qué los procesos infecciosos? Porque recordemos que los procesos infecciosos, como la EPI, alteran la anatomía normal del aparato reproductivo, formando adherencia, formando bridas, alterando la morfología normal de la trompa, entonces haciendo que haya mayor riesgo por adherencias peritubáricas, procesos como endometritis y salpingitis, la infertilidad y terapias de reproducción asistida, como ya les decía. El tabaquismo también está referenciado, y las pacientes mayores de 35 años tienen mayor riesgo de ectópicos. Los dispositivos intrauterinos, ¿por qué? Porque las pacientes que se embarazan con dispositivos intrauterinos tienen mucho mayor riesgo. ¿Por qué? Venga, les digo, aquí, por ejemplo, en una paciente con un dispositivo intrauterino que está aquí en la cavidad, si llega el blastocisto a implantarse y ve que la cavidad uterina está ocupada por la T o por cualquier dispositivo, pues él busca dónde implantarse, fomentando el riesgo de embarazos ectópicos. Niños, cualquier cosa que no entiendan, por favor me dicen. Entonces, ¿cuál es la evolución normal de un embarazo ectópico? Pueden pasar 3 cosas: o que el embarazo se rompa, que es lo más grave que puede suceder, y los que más riesgos tienen de que se rompa son los que ocurren a nivel de la trompa o a nivel del istmo, o que ocurra un aborto tubárico ahí de ese embarazo ectópico. Es decir, que este embarazo que tenemos aquí, ectópico, se empiece a perder, empiece a expulsarse aquí a través de la fimbia todo este material y se convierta en un embarazo tubárico. O la tercera opción es que fue fallido, que no se implantó bien, no siguió creciendo y que fue un embarazo, un fracaso de embarazo y se resolvió completamente. Lo que no queremos que suceda es la rotura espontánea, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que son las causas de mortalidad. Para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta tanto las manifestaciones clínicas como los niveles séricos de gonadotropina curiónica humana y como la ecografía. Es decir, vamos a hacer una correlación de estas 3 cosas. Con una sola cosa no podemos hacer diagnóstico de embarazo ectópico. Entonces, mujeres embarazadas con factores de riesgo siempre deben ser estudiadas para descartar embarazo ectópico aún sin síntomas. Es decir, si ustedes tienen una paciente con antecedentes de embarazo ectópico en gestaciones anteriores o antecedentes con cirugía tubárica previa, a esa paciente aún no tenga síntomas, ustedes siempre deben tener presente que puede tratarse de un embarazo ectópico. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Entonces es la paciente que está obviamente embarazada y pueden existir desde síntomas sutiles o casi inexistentes. ¿Por qué ocurre eso? Acordémonos que las pacientes con embarazo ectópico, algunas pacientes al principio van a tener síntomas casi inexistentes de una paciente normal porque el nivel de la gonadotropina va a ser un poquito menor que el nivel de la paciente de gonadotropina con un embarazo normal. O podemos presentar también pacientes con la tríada básica, que es la paciente embarazada, la paciente que aún no sabe que está embarazada, pero que tiene amenorrea, es decir, que no le viene la menstruación, que tiene dolor pélvico y que tiene sangrado. Las pacientes con ruptura, pues vamos a tener pacientes con un dolor intenso, muy agudo, se describe en la literatura médica como un dolor desgarrador, van al examen físico, van a tener signos de abdomen agudo, con dolor a la movilización cervical en el examen ginecológico, y algunas pacientes ya cuando el hemoperitoneo es mucho mayor, acuérdense que vamos a tener el signo del dolor en el cuello o en el hombro por irritación del diafragma. Estas pacientes van a estar taquicárdicas, hipotensas, puede haber anemia por la ruptura del embarazo ectópico. Eso es cuanto a manifestaciones clínicas. Ecografía pélvica transvaginal, les dije que toca hacer una correlación entre la ecografía y los síntomas clínicos.
Y aquí lo que quiero mostrarles es que para que haya un embarazo ecográfico, la paciente debe tener más o menos 5 a 6 semanas de gestación. Por eso es primordial el cálculo de la edad gestacional, que ustedes calculen, según la última menstruación, cuánto debe tener de edad gestacional la paciente y según eso, correlacionar con la ecografía. Si la paciente tiene 6 semanas o más, definitivamente el embarazo debe verse ya por ecografía. Inicialmente, recordemos que a las 4.5 semanas sale el saco gestacional, de 4.5 a 5.5 sale la vesícula y a partir de las 5.5 o 6 semanas ya sale el botón embrionario. Entonces, eso es un embarazo normal. Aquí tenemos la cavidad uterina y dentro de la cavidad uterina observemos que vemos un saquito gestacional y dentro del saquito vemos la vesícula vitelina y vemos el embrioncito. Eso es el diagnóstico de un ecográfico de un embarazo intrauterino o un embarazo normal. ¿Listo? Aquí esto les traje para decirles que si solamente vemos el saco gestacional, pero todavía no vemos ni la vesícula ni el embrión, no son suficientes para el diagnóstico y decir nosotros que la paciente cursa con un embarazo intrauterino. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico de un embarazo ectópico podemos tener saco gestacional, que llamamos pseudosaco, y hacer el falso diagnóstico que se trata de un embarazo intrauterino. Entonces, por eso les digo que para hacer el diagnóstico de un embarazo intrauterino debe haber saco, vesícula y embrión. Ecografía pélvica transvaginal de un embarazo ectópico, visualización del saco con vesícula o embrión en la trompa, que lo veamos en la trompa, o que hagamos una masa extraovárica, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, más o menos en el 85% de los casos vemos una masa compleja extraovárica y que puede confundirse con un cuerpo lúteo, con un endometrioma, con un hidrosalpinx, o que haya un pseudosaco intrauterino con un endometrio trilaminar. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando el uterito, y eso, fíjense que aquí es un pseudosaco, no vemos interiormente, no vemos ni la presencia de embrión ni la presencia de vesícula. Aquí estamos viendo una masa, este es el ovario, fíjense, este es el ovario, y estamos viendo una masa extraovárica, es decir, fuera del ovario, una masa con un saco, pero aquí vemos la vesícula. Aquí es fácil el diagnóstico porque adyacente al ovario estamos viendo el saco gestacional y una vesícula compatible con un embarazo ectópico tubario. Aquí estamos viendo, este es el útero, y vemos que a nivel del cervix, miren, este es el ovario, y a nivel del cervix estamos viendo una masa ahí, una masa compleja, y que si le ponemos Doppler, el Doppler nos ayuda a la identificación de que efectivamente sí se trata de un embarazo ectópico. El tercer elemento que vamos a utilizar para correlacionar y para llevar al diagnóstico, tranquilos que eso lo van a entender ahorita en las conclusiones y ustedes van a hacer más entendible lo que les estoy diciendo. La gonadotropina coriónica humana, que es la hormona del embarazo en sangre y que ahorita son muy detectables en los laboratorios de 10 a 20 miliunidades por mililitro, ya podemos detectar la gonadotropina coriónica humana. Generalmente se duplica cada 48 horas hasta las 10 semanas. Por eso es que siempre hacemos una medición seriada, pero ese aumento de la gonadotropina va a depender del nivel inicial que tengamos de gonadotropina. Me explico. Si medimos, llega una paciente que no sabía que estaba embarazada, tiene clínica de dolor, tiene clínica de sangrado, ustedes le toman una beta HCG y está embarazada. Y la beta le dio en 1000 o le dio en 800. Si es un embarazo normal, nosotros medimos esa beta a las 48, 72 horas, y si es una beta normal, ella tiene que aumentar en un 49%. Pero si la beta está un poquito más alta, pues ya empieza aumentar, pero no con la misma porcentaje que si tuviera una beta más disminuida, ¿sí? Entonces, generalmente pedimos una beta HCG cada 48 horas para evaluar si hay descenso o hay elevación de la beta. ¿Qué es la zona discriminatoria entonces? Ahí van a tener en cuenta lo de la zona discriminatoria, que es el nivel sérico de la beta HCG, por encima del cual ya se debe visualizar un embarazo intrauterino.
esta beta HCG generalmente, anteriormente, cuando yo era estudiante, esa beta era de 1000 a 1500, pero se daban cuenta que 1000 a 1500 hacían diagnósticos precoz de embarazos ectópicos, la llevaban a cirugía y, oh, sorpresa, eran embarazos intrauterinos normales. Entonces, para evitar falsos positivos de embarazos ectópicos, se ha tomado una beta HCG más elevada, que es de 3510. El problema es que sí aumenta la capacidad de diagnóstico de embarazos intrauterinos, pero si tenemos un ectópico va a retrasar el diagnóstico. Entonces, tenemos una paciente con dolor pélvico más manchado vaginal. Ustedes le hacen una prueba de embarazo y la prueba de embarazo salió positiva. El siguiente paso, después de que la prueba de embarazo da positiva, es tomarle una ecografía. Entonces, en la ecografía pueden suceder dos cosas. O que identifiquemos a nivel dentro del útero, tanto el saco como el embrión, que la podamos ver dentro del útero o fuera del útero, es decir, que tengamos un embarazo intrauterino o un embarazo ectópico, o la otra opción es que ustedes hagan la ecografía y nosotros hagamos la ecografía y miércoles no veamos embarazo ni en la trompa, ni dentro del útero, ni en ninguna parte. O sea, el embarazo hasta ahora está iniciando y todavía no vemos embarazo, y ahí es lo que vamos a llamar embarazo de localización desconocida. Entonces, ¿qué es un embarazo de localización desconocida? Es una mujer embarazada sin un hallazgo definitivo de embarazo intrauterino o embarazo ectópico. Es decir, no sabemos dónde está el embarazo. Es un estado diagnóstico transitorio que obviamente tienen ustedes que aclarar si esa paciente cursa con un embarazo intrauterino o un embarazo ectópico para definir las conductas, y para ello vamos a hacer seguimientos de ecografías y niveles seriados de beta HCG más o menos cada 48 a 72 horas. Entonces, si ustedes tienen una beta HCG inicial, le toman un control a esa paciente a los 2 días, es decir, a las 72 horas. Si la beta HCG disminuyó mayor de un 15%, ustedes dicen, no, ese embarazo no es viable, la sospecha es más a una pérdida gestacional. Pero si esa beta no disminuye un 15%, sino que sigue en meseta, o lo que hizo fue aumentar, pero no lo que debe aumentar, ustedes siempre deben sospechar en un embarazo intrauterino. Me explico otra vez con un ejemplo concreto. Tenemos una paciente con una beta de 1000. Hago ecografía y no logro visualizar dónde está ese embarazo. No está ni en la trompa ni dentro del útero, pero es que apenas tenemos una beta de 1000. Entonces, ustedes, si la paciente no tiene signos de abdomen agudo, si la paciente está estable hemodinámicamente, la citamos a los 2 días. Si es un embarazo normal, esa beta, por ejemplo, por mínimo debe estar por 2000, en 2000 a las 72 horas. Pero si ustedes a las 72 horas encuentran que la beta bajó a 500, ustedes dicen, no, eso es un aborto lo que está presentando la paciente. Pero si por el contrario encuentran una beta que está en 1200, 1100, que continúa en meseta o que no subió lo que debe subir, ustedes siempre deben tener presente la sospecha de un embarazo ectópico. Entonces, lo que les decía a nivel discriminatorio de la beta HCG es el valor por encima del cual la gestación intrauterina debe ser vista por ecografía. Anteriormente se utilizaba que el nivel discriminatorio era entre 1000 y 1500, pero con la presencia de más casos falsos positivos, esa zona discriminatoria se subió a 3500 hoy en día. Se utilizará como diagnóstico utilizando un valor conservativamente alto, lo que les decía, 3500, y eso lo hacemos para evitar diagnósticos erróneos o interrupciones de embarazos normales. Diagnóstico diferencial del embarazo ectópico. No todo dolor, no toda paciente embarazada con manchado y con dolor es un embarazo ectópico. Mire que puede tratarse de un aborto incompleto o puede tratarse de una torsión de un quiste ovárico. Estos son diagnósticos que tenemos que tener como diagnósticos diferenciales,
o puede ser un mioma, o puede ser un cuerpo lúteo hemorrágico, que es muy frecuente que terminemos operando pacientes y lo que tiene es un embarazo intrauterino, pero con un cuerpo lúteo que sangra, o que puede tener un absceso tubovárico, o que puede tener un embarazo molar, o que puede ser una causa no ginecológica, por ejemplo, una paciente con apendicitis, pensando que es un embarazo ectópico que esté localizado en la trompa en fosa ilíaca derecha y sea una paciente con una apendicitis, o una paciente con una cistitis aguda y por eso sea el dolor pélvico, o una litiasis renal. Todo esto son diagnósticos diferenciales, tanto ginecológicos como no ginecológicos, de embarazos ectópicos. En cuanto a tratamiento, entonces ustedes ya tienen el diagnóstico de embarazo ectópico, podemos tener dos opciones de tratamiento, el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico lo vamos a hacer a pacientes estables hemodinámicamente, es decir, que lógicamente no estén taquicárdicas, ni hipotensas, ni tengan signos de abdomen agudo al examen físico que ustedes le realizan, que a nivel de la ecografía la embriocardia sea negativa. Es decir, si ustedes visualizan un embarazo ectópico en la trompa, pero en ese embarazo ectópico hay embriocardia positiva, está contraindicado darles tratamiento médico. Que los niveles de beta-HCG sean bajos, es decir, por debajo de 5.000, y que el tamaño de la masa que veamos a nivel de la trompa o extrauterina sea menos de 3.5 centímetros. ¿A qué paciente le vamos a dar tratamiento quirúrgico? Pues a lo contrario, la paciente que está inestable hemodinámicamente, es decir, una paciente que le llegue a ustedes choqueada del consultorio, hipotensa, taquicárdica, que en la ecografía se vea líquido libre, pues lógicamente no es una paciente que le vamos a dar tratamiento médico, sino que hay que operar, que vemos signos de ruptura de la masa a nivel de la ecografía, que tenga un abdomen francamente agudo, es decir, signos de irritación peritoneal, o aquellas pacientes que tienen contraindicado el metotrexate, porque con el metotrexate es que vamos a dar el tratamiento médico, o que tenga indicación de un procedimiento quirúrgico concurrente, es decir, una paciente que llegue con un embarazo tuvárico y que la paciente ya no, que tenga antecedente de esterilización o que ya no quiera tener más hijos, pues ustedes para qué le van a dar tratamiento médico y pues la paciente misma lo pide, doctora, opéreme y de paso opéreme la otra trompa. A eso me refiero con indicación de un procedimiento quirúrgico concurrente. Como les decía, el tratamiento médico lo vamos a hacer con metotrexate. El metotrexato es un antagonista del ácido fólico que va a inhibir la síntesis de purinas y pirimidinas, es decir, va a inhibir la síntesis de DNA, RNA y proteínas a nivel de la célula. Tiene altamente atracción por el tejido trofoblástico, por el trofoblasto de ahí del embarazo, pero no solamente por ese tejido. Recordemos que si fuera solamente específico para trofoblasto sería ideal, pero él también va a tener atracción por otros tejidos, por eso los efectos secundarios daña la médula ósea, daña el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio. Recordemos que es hepatotóxico, que tiene excreción renal y es altamente teratogénico. Entonces, teniendo en cuenta esas características del metotrexate, pues van a haber unas contraindicaciones totalmente absolutas para dar metotrexate y algunas contraindicaciones que no son tan absolutas, sino relativas. ¿Qué contraindicaciones absolutas hay para pues que haya un embarazo intrauterino, lógicamente? O sea, en un embarazo normal intrauterino no podemos dar metotrexate, que la paciente tenga alguna evidencia de inmunodeficiencia o que esté anémica o que esté leucopénica o que esté trombocitopénica, porque recordemos que tiene daño a nivel de la médula ósea, que sea alérgica al metotrexate, que tenga enfermedad pulmonar activa, que tenga enfermedad gastrointestinal activa, que tenga una disfunción hepática importante, porque recordemos que se metaboliza en el hígado, o una paciente que tenga signos de respuesta de esté hemodinámicamente inestable, es decir, que esté taquicárdica, que esté hipotensa, que tenga signos de abdomen agudo, o que tenga signos de abdomen agudo, o que tenga a nivel de la ecografía signos de que el embarazo ya está roto. Contraindicaciones relativas, pues una concentración inicial alta de la beta-HCG, que la masa mida más de 3.5 centímetros o que la paciente
se rehúsa a recibir transfusión sanguínea. Por ejemplo, esas pacientes que son, no, creo que son evangélicas o cristianas, perdón, o que son de otras, de testigos de Jehová, perdón, testigos de Jehová, que ellas se niegan a recibir transfusiones sanguíneas. Acuérdense que al dar tratamiento médico en embarazo ectópico hay un riesgo de que usted durante el seguimiento ese embarazo ectópico se rompa y que llegue a la clínica con un hemoperitoneo importante y que tengamos posteriormente que transfundir. Aquí están los regímenes que utilizamos para dar metotrexate. Está el régimen de dosis única, está el régimen de dosis múltiple, pero hoy en día el que estamos utilizando es el régimen de 2 dosis. Entonces, el régimen de dosis única es en el que doy una sola dosis de metotrexate según a 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal y vamos a medir niveles de beta-HCG el día 1, el día que iniciamos, el día 4 y el día 7 para hacerle seguimiento, a ver si disminuye como debe estar disminuyendo, o las dosis múltiples, que es dar metotrexate los días 1, 3, 5 y 7, pero en las dosis múltiples tengo que, además de metotrexate, tengo que dar ácido folínico a 0.1 miligramos por kilo, los días 2, 4, 6 y 7. Estos tratamientos de dosis múltiples generalmente requieren hospitalización y vamos midiendo la beta-HCG. Recordemos que si la beta-HCG va disminuyendo menos de un 15%, nos está diciendo que el tratamiento es exitoso. Si la beta-HCG continúa en meseta o no disminuye lo que debe disminuir, hay un fracaso del tratamiento. Entonces, cuando hablamos de falla terapéutica, cuando tenemos o la beta-HCG en meseta o que la beta-HCG siguió aumentando o que se rompió definitivamente el embarazo ectópico. Esto se los explico más adelante. Efectos secundarios del metotrexate dependen de la dosis y de la duración. Puede ir desde síntomas leves como náuseas, vómito y estomatitis hasta síntomas más graves como dolor abdominal, neumonitis, ya a una aplasia medular. Una vez de residente tuve una paciente con una aplasia medular por un secundario a la dosis múltiple del metotrexate. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, pedir pruebas de función hepática, pedir pruebas de función renal, porque acuérdense que el metotrexate no solamente va a atacar el trofoblasto, sino que va a atacar otros órganos. Entonces, para tener en cuenta. Ustedes cuando lean van a encontrar que se hizo un estudio para saber, bueno, cuál de los tres esquemas de tratamiento, si es el de dosis única, si es el de dosis múltiple o si es el de 2 dosis, debo utilizar. Entonces se hizo un estudio en UpToDate, lo van a encontrar en UpToDate, donde la fuente de datos fueron bases de datos de PubMed, de Cochrane hasta julio del 2018 y este estudio buscó comparar a través de un metaanálisis estudios controlados aleatorizados de buena calidad que evaluaran tanto el éxito del tratamiento, la presencia de efectos secundarios, la incidencia y las tasas de cirugía entre los diferentes protocolos de que dábamos de metotrexate. Es decir, ¿para qué se hizo el estudio? Para comparar las probabilidades de éxito del tratamiento, los efectos secundarios, si llevamos la paciente a una cirugía y la duración del seguimiento de los diferentes protocolos. ¿Qué criterios de elegibilidad tuvieron? Mujeres con embarazo ectópico diagnosticados por ecografía transvaginal que tuvieran niveles de beta-HCG entre 3.000 y 5.500 y que tuvieran una masa entre 2 a 3.5 centímetros. E hicieron comparaciones entre los diferentes protocolos. Entonces, aquí les estoy mostrando los diferentes protocolos. El protocolo de dosis única, que mire, que administramos una dosis única de metotrexate a 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, y de ahí en adelante lo que vamos a hacer es medir la beta, los días 4, 7, 14 y hasta 21 días requiere seguimiento el de dosis única. El de 2 dosis vamos a administrar una dosis inicial de metotrexate, seguido el 4º día de una dosis secundaria, y vamos a medir la beta los días 7, 11 y 14. Miren que el de 2 dosis solamente tiene 14 días de tratamiento. Y el de multidosis, que yo les digo que requiere hospitalización, vamos a dar
metotrexate dosis múltiple los días 1, 4, 5, 1, 4, 1, 3, 5 y 7, perdón, 1, 3, 5 y 7, y entre las dosis entre los días intercalados damos ácido colínico. Entonces, ¿qué mostró estos resultados? Protocolos de dosis única frente a protocolo de dosis de 2 dosis, miraron que el protocolo de 2 dosis tenía mucho mayor éxito de tratamiento, 1.8 veces mayor veces de éxito de tratamiento si comparamos con el de dosis única, que tenía menos fracaso del tratamiento, que además si la paciente tenía mucho más alta la beta-HCG, era mucho más exitoso el tratamiento de 2 dosis, y que las probabilidades de cirugía por rotura de la trompa eran muchísimo menor si dábamos el de 2 dosis que dábamos el de dosis única. Lo único es que encontramos mayores efectos secundarios, pero no tan relativamente significantes como si lo encontramos en el dosis múltiple. Mire, protocolo de dosis única frente al protocolo de dosis múltiple, ellos mostraron que la tasa del tratamiento sí obviamente era mayor, pero había mucho más alta tasa de efectos secundarios, el de protocolos de dosis múltiple y protocolos de dosis única, y todo este estudio llega a la conclusión que el protocolo de 2 dosis es el tratamiento de primera línea para pacientes que estamos dando manejo médico con diagnóstico de embarazo ectópico. ¿Vale? Y lo otro que podemos dar es manejo quirúrgico. Manejo quirúrgico, ¿a quiénes le vamos a dar manejo quirúrgico? Ya les vuelvo a repetir, pacientes que estén hemodinámicamente inestables, es decir, pacientes taquicárdicas, hipotensas, que estén en malas condiciones generales, que tengan signos claros de ruptura del ectópico por abdomen agudo. Ustedes palpan el abdomen, es un abdomen con signos claros de abdomen agudo. O pacientes que en la ecografía estamos viendo abundante líquido libre en la cavidad como signo de que ese ectópico se rompió y toca definitivamente operar a la paciente. Entonces, podemos hacer o salpingostomía, que es sacar el ectópico de la trompa, o salpingectomía, que es cuando la trompa se rompe y está muy destruida y no podemos salvar la trompa. Lógicamente, entre definir si vamos a hacer salpingostomía o salpingectomía tiene mucho que ver con la paridad de la paciente. Me explico. No es lo mismo que me llegue la paciente que voy a llevar a cirugía, la paciente de 18 años, primigestante, que no ha tenido ningún hijo, a la paciente que llegue con un embarazo ectópico de 42, 43 años, que ya tiene paridad satisfecha con 2 o 3 hijos y que ya pues la paciente no desea más embarazos. A esa paciente le voy a hacer salpingectomía y le quito toda la trompa, y a la paciente de 18 años, de acuerdo a lo que encuentre en cirugía, pues yo trato por encima de todos los medios, si la trompa no está muy rota, de hacerle salpingostomía. Entonces, aquí es lo que les salpingostomía, la extirpación del embarazo incipiente no roto. Entonces, lo que hacemos es una incisión paralela a la trompa, abrimos, sacamos el embarazo ectópico y volvemos y cerramos. Requisitos: que esta masa no sea muy grande, lógicamente, que sea menor de 2 centímetros. Y la salpingectomía, es decir, esas pacientes que están choqueadas, hipotensas, taquicárdicas, o que tengan embarazos ectópicos recurrentes en la misma trompa, o que la trompa esté muy dañada, o que el paciente tenga paridad satisfecha, como ya les venía diciendo, o que el embarazo tenga un gran hemoperitoneo, es decir, sangre en la cavidad pélvica, pues definitivamente no le podemos hacer un manejo conservador como la salpingostomía, sino que tenemos que proceder a quitarle toda la trompa. Bueno, entonces aquí como conclusión, ¿a quiénes les vamos a dar manejo? ¿Y a qué pacientes no les vamos a dar ni manejo médico ni manejo quirúrgico? Es decir, vamos a dar un manejo expectante. ¿Qué es manejo expectante? Que ustedes les van a hacer, van a esperar a ver qué sucede con ese embarazo. Acuérdense que al principio de la charla les dije que podía haber 2 entidades, aparte de la ruptura, que puede ser o un aborto espontáneo a través de la fimbria, que el embarazo se pierda a través de la fimbria, o que el embarazo no se dé
ahí estando ahí en el nivel de la trompa. ¿A quiénes les voy a dar embarazo expectante? Pues a ese tipo de pacientes en que la beta no, en que la masa está muy chiquita, en que no ven hemoperitoneo y que ustedes tienen que explicarle muy bien a la paciente que les van a tratar de dar manejo expectante, pero tienen que tener ellas claro que en cualquier momento puede pasarse de un manejo expectante a un tratamiento quirúrgico. Entonces, lo más importante de la charla es lo que les voy a decir ahorita para que entiendan, aclaren dudas y si las tienen, por favor, me las pregunten. Diagnóstico, sospecha de embarazo ectópico. ¿En quiénes vamos a sospechar embarazo ectópico? Paciente embarazada y que no evidenciamos embarazo intrauterino en la ecografía transvaginal. A esa paciente decimos miércoles, a esta paciente embarazada sin evidencia de embarazo intrauterino en la ecografía transvaginal es lo que yo anteriormente les dije, es una paciente con un embarazo de localización incierta. No sabemos dónde está ese embarazo. A este tipo de pacientes se puede dar intrauterino. Se me trabó la lengua, perdón. ¿Cuándo sospechamos embarazo ectópico? Cuando la paciente está embarazada y no vemos a nivel del útero, dentro del útero, el embarazo intrauterino. Entonces pueden darse varias posibilidades. Que la paciente esté embarazada, pero que veamos una masa extraovárica compleja o una masa extraovárica con evidencia del saco y hemorragia en el fondo del saco, lo que ya les había mostrado. O lo podemos sospechar en la paciente que está embarazada, que le hacemos seguimiento de beta-HCG, pero que aumenta de manera anormal, es decir, menos del 35%. ¿A cuánto tiempo? A las 48 o 72 horas. Recuerden que en general es del 35%, pero esto varía. Si la beta está por debajo de 1500, va a aumentar más. Si está entre 1500 a 3000, va a aumentar el 40%. Por eso, en términos generales, se toma que la beta debe subir más o menos el 35% cada 72 horas. O la paciente que tiene dolor abdominal y sangrado vaginal y que tienen además antecedentes, factores de riesgo para embarazo ectópico. ¿Cómo confirmamos? ¿Cómo confirmamos de que efectivamente sí se trata de un embarazo ectópico? Visualizamos el saco gestacional extrauterino con saco vitelino, con vesícula o con embrión en la trompa, como ya les mostré anteriormente, o que la beta-HCG está positiva y que hacemos, ustedes sospecharon, por ejemplo, un aborto y ustedes hicieron el legrado y dentro del material del legrado no encontraron vellosidades coriónicas, o sea que lo que legraron fue puro endometrio. Y ustedes dicen, no se trataba de un aborto incompleto, sino porque el patólogo no evidenció vellosidades coriónicas dentro de lo que se sacó, dentro de los restos que se sacaron. O que la llevamos a cirugía con pacientes que llevamos con inestabilidad hemodinámica a cirugía y que vemos el embarazo en la trompa y que el patólogo efectivamente confirme en la trompa la presencia de tejido trofoblástico en el material que se extrajo. Paciente estable. Entonces, paciente estable que les llega a ustedes al consultorio, normotensa, normocárdica, con dolor pero sin signos de irritación peritoneal. Lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica completa, determinar si la paciente tiene o no factores de riesgo. Recordemos que un 50%, es decir, la mitad de las pacientes no tienen factores de riesgo. Identificar si hay comorbilidades médicas. ¿Por qué? Mirar si tiene antecedentes patológicos, falla respiratoria o a nivel de hígado, porque recordemos que una posibilidad terapéutica es el metotrexate. Hay que hacer un examen ginecológico completo, la especuloscopia, evaluar si el sangrado efectivamente viene de la cavidad uterina o puede ser, acuérdense que puede ser un desgarro vaginal después de un coito y el sangrado no venga de la cavidad uterina, sino venga de vagina. Un examen pélvico bimanual, si tiene dolor a la movilización cervical o si ustedes palpan alguna masa a nivel del ovario. Entonces, esta paciente estable tenemos que definitivamente realizar ecografía y beta-HCG, perdón aquí por la F. Si
realizamos ecografía pélvica transvaginal y encontramos que a nivel intrauterino está el saco y el embrión, pues ya hacemos diagnóstico de un embarazo intrauterino. Pero la detección sola del saco sin vesícula vitelina y sin embrión todavía no es suficiente para el diagnóstico de embarazo intrauterino y debemos seguir haciéndole seguimiento ecográfico y con beta-HCG a la paciente porque todavía no tenemos diagnóstico cierto de dónde está ese embarazo. Evaluar si ese embarazo ectópico está roto, es decir, si la paciente está inestable, si tiene signos de abdomen agudo o si tiene líquido libre en la ecografía. Y no más. Eso era lo que les tenía con respecto al embarazo ectópico. Niños, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, ¿será que me puede repetir el manejo expectante? Es que no me quedó claro. Sí. Es que casi no le hice énfasis al manejo expectante porque lo describe la literatura, pero por lo menos yo llevo 4 años de residente y 11 años de ginecóloga y nunca hemos dado manejo expectante a un embarazo ectópico. El embarazo ectópico tú lo tienes que definir si lo vas a tratar, si lo vas a tratar con cirugía o le vas a dar manejo médico, porque es que el gran riesgo de dar manejo expectante es que se rompa. Lo que pasa es que yo se los nombré porque la literatura describe manejo expectante, pero manejo expectante en embarazos tubáricos, o sea, es decir, si el ectópico está en el cuello uterino, no podemos dar un manejo expectante, que hay una evidencia objetiva de resolución, es decir, que ustedes ven que esa beta-HCG está disminuyendo, está ubicado en la trompa, pero ustedes las mediciones seriadas de la beta-HCG está disminuyendo en más de un 15%. O sea, que ustedes definitivamente ven que el embarazo se está resolviendo solito, se está disminuyendo y disminuyendo. Si la beta-HCG continúa en meseta o aumenta, definitivamente no podemos dar manejo expectante porque se puede romper. Pero si ustedes ven que ese embarazo ectópico tuvárico y la beta está disminuyendo más de un 15%, pues ustedes pueden estar un poco más tranquilos, aunque han habido casos que la beta, hay embarazos, yo he operado ectópicos con beta-HCG tan bajita de 200 y que me la tienen ahí en urgencias para manejo médico y yo les hago, les palpo el abdomen, les hago un tacto vaginal y les encuentro movilización cervical y yo digo, no, toca pasar la cirugía y efectivamente tenía un hemoperitoneo por lo menos de 1000 o 2000. Eso me ha pasado en 2 oportunidades. ¿Listo? Listo, doctora, muchísimas gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? Cuando pasen, ojalá cuando pasen por sala de partos encuentren este tipo de patología para que ustedes se den cuenta que de todas maneras no es un diagnóstico fácil. Yo quisiera que hiciéramos como un caso clínico. Yo les traigo el caso clínico de un caso que pasó ahí en la Chicamocha, y que para que lo evaluemos, para que nos lo analizamos. Si quieren nos podemos ver esta semana, en media horita lo podemos analizar para que les quede un poquito más claro el tema. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctora, me gustaría saber cómo radiológicamente se observa el líquido libre en el fondo del saco. Sí. ¿Qué características? Ay, juepucha. Perdóname, pero no te traigo aquí como una te la quedo debiendo para el caso clínico. No te tengo imágenes ecográficas de líquido libre en la cavidad, pero con seguridad te la muestro en el caso clínico para que tengan claro cómo se ve el líquido libre en una paciente con un ectópico roto, ¿vale? Gracias, doctora. Bueno, piensen en dudas porque ya voy a pasar para el otro tema, ¿vale? Niños, ¿no más? ¿Quedó claro entonces? La otra clase que les quería traer para hoy era líquido amniótico. Unos estudiantes estuvieron conmigo ahorita en la rotación
y yo les hacía ecografía y yo les pude mostrar más o menos cómo es que hacemos la medición del líquido amniótico, que efectivamente es una medición muy importante que nos va a determinar cómo está el bebé en esos momentos. Entonces, para recordar, el líquido amniótico es un líquido claro que rodea al feto después de las primeras semanas de gestación y que va a tener diferentes fuentes según la edad gestacional. Es un líquido claro, grisáceo o ámbar, lo describe la literatura, que es un olor semejante al de hipoclorito. Por eso ustedes se van a dar cuenta de que las pacientes con ruptura prematura de membranas les van a decir a ustedes, no, doctora, yo boté un líquido que huele como a límpido. Eso es líquido amniótico y es un líquido ligeramente alcalino, más o menos con un pH de 7.4, una densidad de 1007, es lo que describe. Y la composición, pues este líquido principalmente, casi en un 98-99% está formado por agua, pero también vamos a encontrar un 2% de solutos que van a estar compuestos por solutos orgánicos e inorgánicos, como el zinc, el cobre, el hierro, el manganeso, y orgánicos como proteínas, aminoácidos, componentes nitrogenados, vitaminas, lípidos, etcétera. Y por células, por algunas células, ¿sí? Y por algunos gases como la presión de oxígeno, como oxígeno principalmente, y la PCO2 también. Lo que les decía, componentes orgánicos, las proteínas, lógicamente tienen mucho menos concentración de proteínas que el plasma, y esta concentración de proteínas va disminuyendo según va avanzando la edad gestacional. Esto es muy importante porque ahorita van a entender algunas cosas más adelante de la presentación. La mayor parte de estas proteínas proceden del suero materno, que van a pasar al líquido amniótico por un proceso de pinocitosis. Electroforéticamente son semejantes estas proteínas a las proteínas maternas. Y también encontramos algunas otras como la alfa-fetoproteína, que es originada en el hígado fetal, y que esta alfa-fetoproteína va a aumentar su concentración del líquido amniótico hasta las 14 semanas para luego disminuir. Algunos aminoácidos, también es mucho menor la concentración de aminoácidos que en el plasma materno, y esa concentración de aminoácidos van a disminuir según vaya aumentando la edad gestacional. Componentes nitrogenados no proteicos como la urea, como la creatinina, ácido úrico, que van a aumentar con la edad gestacional. ¿Por qué van a aumentar? Porque acuérdense que cuando ya empieza la función renal en el feto, entonces va a haber un mayor aporte de creatinina y urea que van a provenir de la parte urinaria fetal, concentración de lípidos, que también van a variar de acuerdo a la edad gestacional, y los fosfolípidos que aumentan con la edad gestacional. Por eso el surfactante que medimos en el líquido amniótico va a ser un predictor de la madurez fetal, por la presencia de fosfolípidos en el líquido amniótico. Componentes orgánicos como los carbohidratos, que están presentes en diferentes concentraciones, como la glucosa, sacarosa, fructosa, lactosa. La concentración verdadera de glucosa es menor en el plasma materno, alcanzando casi de 20 miligramos en el líquido amniótico. Y algunas vitaminas, como la B1 y la vitamina C, que son semejantes a las del plasma materno. Algunas hormonas, corticoides, andrógenos, progesterona, la gonadotropina coriónica humana, la lactógeno placentario, renina, prostaglandinas, oxitocina. Y las hormonas proteicas no atraviesan la barrera del amnios, de la barrera hematoplacentaria. Otros componentes, la creatinina, que les venía diciendo, la creatinina aumenta en el líquido amniótico, igual que los fosfolípidos, a manera que aumenta el embarazo por la excreción renal del feto. Esto es por la excreción renal del feto. Entonces, entre las 36 y 37 semanas, los valores medios están entre 1,4 y 1,6, con mayores de 2 en líquido amniótico, y dice, concentraciones mayores de 2 de creatinina sugieren gestaciones de más de 37 semanas, es decir, fetos maduros.
y entre las 38 y 40 semanas de 2 a 2.5 miligramos por decilitro. Bueno, pero ¿qué funciones van a tener este líquido amniótico? Pues muchas funciones y funciones muy importantes para el movimiento fetal. Permite el líquido amniótico que como que el feto se pueda mover y desarrolle el sistema musculoesquelético del feto. Para la deglución fetal, más adelante lo vamos a ver. Recordemos que el feto deglute líquido y orina líquido. Esa es la manera como él regula el líquido amniótico. Se regula el líquido amniótico, es uno de los mecanismos reguladores. Entonces permite el desarrollo del tubo digestivo, hace posible la respiración fetal. Recordemos que el bebé está en un medio acuático, él no está en un ambiente aéreo como nosotros, y cuando ocurre el nacimiento, que él hace el primer llanto, es que ocurre que se llenan de aire los alvéolos. Entonces los alvéolos no están llenos de aire en los alvéolos fetales, entonces va a permitir la respiración fetal, va a prevenir la compresión del cordón, va a prevenir los traumatismos del feto. Recordemos que un feto que no tenga líquido, nada de líquido, pues las partes fetales van a estar comprimidas contra las partes del útero y en esos fetos vamos a encontrar malformaciones, entonces va a prevenir traumatismos del feto contra las paredes del útero. También se han nombrado propiedades bacteriostáticas y también va a ser depósito de nutrientes y de líquidos para el feto. El volumen normal lógicamente aumenta a medida que aumenta la edad gestacional, más o menos 30 cc hacia las 10 semanas, hacia las 16 semanas 200 cc. En la primera mitad del tercer trimestre se dice que el volumen más o menos es de 800 cc y ya en fetos a término más o menos es de 2.8 litros, ¿sí? Dentro de la placenta. Cualquier alteración de esto pues va a tener problemas en el embarazo. Entonces, las alteraciones que podemos tener, o tenemos mucho líquido amniótico, que es lo que llamamos polihidramios, o tenemos poquito líquido amniótico, que es en lo que obstetricia llamamos oligohidramios. Y estos polihidramios y oligohidramios, por eso es tan importante la medición del líquido fetal, porque nos pueden ser causa de muerte fetal, de monitoreo de fetales no tranquilizantes, puede ser causa de admisiones del feto a UCI, de que aspiren meconio, de que haya muerte neonatal, de que haya parto prematuro, diabetes, trastornos hipertensivos. Diabetes porque las pacientes con diabetes tienen polihidramios. Trastornos hipertensivos, las pacientes con trastornos hipertensivos tienen oligohidramios, que sean responsables de anomalías fetales, etc. Bueno, entonces las fuentes. Las fuentes. ¿De dónde viene este líquido amniótico? La contribución de cada una del líquido va a cambiar a lo largo de la gestación. Entonces, en el periodo embrionario, es decir, cuando apenas se está formando el embrión, el embrión va a residir en dos saquitos, en la cavidad exocelómica, donde es similar al plasma materno, que inicia en la séptima semana, tiene un pico a las 10 semanas y va a desaparecer a las 12, 14 semanas, donde acuérdense que hay fusión del corion y del amnios y de la cavidad amniótica interna. De ahí viene, el bebecito está en esas dos cavidades. Entonces, miren, aquí tenemos la cavidad exocelómica y la cavidad amniótica interna. Entonces, el bebecito está entre estas dos que efectivamente están llenas de líquido y este líquido va a provenir del plasma materno, netamente materno. Esto es aquí tenemos el amnios y la cavidad exocelómica, y acuérdense que aquí están las lagunas trofoblásticas que se empiezan a implantar dentro del endometrio. Esto es un proceso ya de implantación, es lo que sucede normalmente. Periodo embrionario y líquido celómico. La composición del fluido celómico es similar a la del plasma materno y muy diferente al líquido amniótico normal, lo que sugiere que el plasma materno es totalmente la fuente de ese líquido. Sin embargo, aún no se ha definido una vía para la circulación fluido desde ese plasma materno a la cavidad celómica. Se cree que es producto de las glándulas endometriales, las glándulas que se encuentran ahí en el endometrio a nivel del útero, y la causa de desaparición del fluido celómico es desconocida.
es probable que los solutos y el líquido de la cavidad exocelómica crucen la membrana amniótica en el líquido amniótico y que el fluido celómico es una fuente de líquido amniótico al inicio de la gestación. Periodo embrionario, entonces aquí vemos el saco gestacional, la cavidad exocelómica y el amnios. Todo esto está lleno de líquido. Ambos fluidos celómico y amniótico están presentes en los embarazos anembrionados. Aquí no vemos embrión, lo que indica que el feto no puede producir esto. O sea, ¿qué quiere decir esta diapositiva? Ustedes me van a dar cuenta que hay una entidad que se llama embarazo anembrionado, que no hay embrión, y sin embargo ustedes ven líquido. Entonces, esta diapositiva lo que dice es que a veces en embarazos anembrionados donde no hay embrioncito, que vemos la cavidad, la vesícula vitelina, el saco gestacional y no vemos embrión, y sin embargo sí vemos líquido. Eso es lo que hace suponer que este líquido viene solamente de la fuente materna, no es fuente del embrión. Ya en la primera mitad del embarazo, que aparece la diuresis fetal, más o menos hacia las 8 o 10 semanas, ese líquido está formado por un flujo transmembranoso que viene del amnios y un flujo intramembranoso que viene ya de los vasos fetales a la placenta. Es decir, aquí ya viene, la fuente ya va a ser mamá y embrioncito. Y hasta las 22-25 semanas de un flujo transcutáneo de la piel del embrión también va a producir un poquito de líquido. Ya a las 24 semanas, cuando ya sale la piel, se queratiniza y ya no va a producir líquido. Entonces, en la segunda mitad del embarazo, entonces las fuentes son el feto y la mamá. La micción fetal es el principal regulador. Más o menos se dice que el feto orina entre 800 y 1200, es decir, aproximadamente 1 litro. Es la cantidad de líquido que circula diariamente. Un flujo intramembranoso de 400 cc. O sea, esta diapositiva lo que quiere decir es que el líquido amniótico está producido en la segunda mitad del embarazo por la orina fetal, que es más o menos de la principal fuente, pero también hay un flujo intramembranoso más o menos de 400 cc, que es lo que va a través y hacia los vasos fetales a la superficie de la placenta, que eso se da por la osmolaridad, por la osmolaridad del líquido es menor que la del plasma, entonces hay un intercambio ahí entre los vasos de la placenta y el feto, y por la deglución, más o menos el feto orina 1200 y deglute 750 cc, y un flujo transmembranoso que es de 10 cc y el flujo transcutáneo que es a nivel de la piel. Esos son los 5 mecanismos reguladores del líquido amniótico. Micción fetal, que es el 30% del peso fetal, la deglución, que es el 25% del peso fetal, por secreciones pulmonares fetales, para expandir los pulmones y facilitar su crecimiento. Ellos botan líquido, meten líquido al pulmón, botan líquido y meten líquido, más o menos de 350 cc diariamente, 170 cc al día en pacientes a términos y deglute el 50%. Por eso acuérdense que yo les decía que si encontramos fosfolípidos en el líquido amniótico, eso es un comprobante de madurez fetal. Un flujo intramembranoso que es de 400 cc, que es intercambio de agua y solutos entre el líquido amniótico y la sangre fetal, y un flujo transmembranoso que es mínimo a través del agua y los solutos entre la sangre materna y el líquido amniótico. Entonces, estos son los 5 procesos que regulan el líquido amniótico en un feto normal. Otra vez para repetirles, regulación del líquido amniótico en embarazos a términos. ¿Quiénes producen? Producen la orina. ¿Quiénes producen los pulmones? 1000 la orina, 350 los pulmones. ¿Quiénes reabsorben? La deglución fetal y el flujo intramembranoso a través de la superficie de la placenta y a través de la membrana amniótica. Esos son los procesos de producción y reabsorción. Produce, degluta, orina, deglute, para tener más o menos controlado el índice de líquido amniótico. Entonces, ¿quiénes excretan? Los riñones y los pulmones, y ¿quiénes remueven? La deglución y las vías intras y transmembranosas.
¿Sí? La integración de todas esas entradas y salidas de fluidos es el que va a determinar la cantidad de líquido amniótico que hay en determinado momento de la edad gestacional. Entonces, regulación, mecanismos de retroalimentación para detectar las alteraciones del líquido amniótico. El ILA no cambia significativamente de un día para otro, pero el líquido amniótico en sí mismo se reemplaza por completo a las 24 horas. Recordemos que les dije que era 1200 más o menos lo que se recambia diariamente dentro de la cavidad. Y las variaciones en la hemostasis fetal afectan la micción fetal, la deglución y la secreción pulmonar. El volumen del líquido amniótico es un reflector pasivo de la condición fetal. ¿Por qué? Porque una disminución en el flujo, en el líquido amniótico nos puede estar dando indicación de un flujo sanguíneo disminuido, va a disminuir el flujo renal, va a disminuir la orina fetal produciendo los oligohidramios. O si hay una alteración en la deglución, o sea que el bebé no sea capaz de deglutir líquido amniótico, lo que se da, por ejemplo, en pacientes con malformaciones como la anencefalia, la obstrucción intestinal, pues nos va a producir polihidramios. O las pacientes también que tengan alguna enfermedad materna, por ejemplo, pacientes deshidratadas, la deshidratación nos va a dar oligohidramios, la diabetes nos va a dar polihidramios. Entonces, por eso esta diapositiva lo que quiere decir que el volumen de ese líquido es un reflector de cómo está ese feto en esos momentos. Si es un feto con oligohidramios, puede ser un feto que tenga problemas en el riñón y no sea capaz de producir líquido. O un feto que encontremos con polihidramios es un feto que puede tener alguna malformación, anencefalia y no sea capaz de deglutir, o una obstrucción intestinal o una atresia esofágica, y entonces es un feto con polihidramios, o un feto que sea producto de una paciente que tenga una enfermedad materna como la diabetes o que esté deshidratada. Entonces, miren, aquí es para mostrarle lo mismo, que este es el líquido, el feto deglute líquido y excreta líquido, más o menos secreción de, más o menos deglute 500 cc y lo que produce es más o menos de 800 a 1000 cc al día, así va regulando. Aquí tenemos el mecanismo regulador del flujo transmembranoso a través de las membranas de aquí de la placenta. Aquí tenemos secreciones oronasales, este líquido que viene de los pulmones, secreción de líquido pulmonar de 170 cc al día, o sea, los pulmones también nos van a excretar líquido. Entonces, las fuentes de que producen van a ser riñón y pulmón, y las fuentes que regulan van a ser la deglución, el flujo transmembranoso, y el flujo transmembranoso y aquí, el flujo transmembranoso e intramembranoso. Esto es para mostrarles que la cantidad de líquido amniótico va a cambiar dependiendo de la edad gestacional. Pues entre menos edad gestacional, pues menos volumen de líquido amniótico, y ya en embarazos a términos, pues vamos a encontrar mayor cantidad de líquido amniótico. Esta gráfica es para mostrarles eso, que tiene un comportamiento en curva. Bueno, pero ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hacen para medir el líquido amniótico allá en la barriga? ¿Cómo hacemos para medir el líquido amniótico allá en la cavidad uterina? Entonces, pues, vamos a contar con métodos directos y con métodos indirectos. Métodos directos, pues por técnicas de dilución, que eso realmente actualmente no las utilizamos, pero que la literatura las describe. Técnicas de dilución, es decir, vamos a inyectar bajo guía ecográfica, vamos a inyectar amniopurato y sabemos la concentración de ese amniopurato, lo inyectamos dentro de la cavidad y luego volvemos a puncionar la cavidad y sacamos otra vez ese líquido, y la diferencia en concentración por ecuaciones, tenemos la concentración y tenemos el volumen de lo que inyectamos
del amniocurato, así podemos más o menos calcular, hacer un cálculo directo de cuánto líquido tiene ese feto en esos momentos. Eso ya definitivamente no lo utilizamos, lo que utilizamos son los métodos indirectos a través de la ecografía, que es lo que yo les estaba enseñando que días, que son métodos indirectos para el cálculo del índice del líquido amniótico. Entonces, dentro de los métodos indirectos podemos encontrar varios métodos o varias formas. Podemos cuantificar la bolsa de mayor contenido de líquido o podemos calcular el índice del líquido amniótico. Los métodos indirectos nos permiten seguir en serie en el tiempo para evaluar la tendencia, es decir, que cuando ustedes evalúen un feto, se le haga ecografía obstétrica, determinar si ese líquido va con tendencia al oligohidramnios o con tendencia a la polihidramnios, lo que no podemos hacer con los métodos directos. La condición para medir el líquido en la ecografía es que dentro del lago no hayan partes fetales y uso del Doppler para identificar el cordón. Entonces, aquí les estoy diciendo, técnicas ecográficas semi-cuantitativas. La subjetiva, cuando el embarazo apenas está iniciando, aquí tenemos un embarazo de edad gestacional de más o menos, muestra la ecografía, una edad gestacional pequeña, más o menos, esto es un fetico más o menos de 12 semanas. Esto es un método subjetivo. Aquí no calculamos el líquido, sino que decimos, esto es un líquido subjetivamente normal, que son para embarazos que están iniciando. Según la interpretación visual del que está observando, no hay medida sonográfica, el problema es que no es reproducible y va a depender de acuerdo a la experiencia del ecografista o del que está haciendo la ecografía. Y las técnicas, esas son técnicas ecográficas, la técnica subjetiva. Ahora, la técnica ya, la que mide en real, podemos hacerlo de dos formas. O la bolsa vertical máxima o la de mayor contenido de líquido amniótico, donde medimos verticalmente el pool de líquido amniótico más profundo. Lo normal es que esté de 2 a 8 centímetros, que no haya cordón umbilical o partes fetales, y vamos a medir en ángulo recto al contorno uterino. Entonces, miren, medimos la bolsa mayor del lago. Entonces, podemos medir aquí, podemos medir acá, pero la que tenemos en cuenta es medir la mayor bolsa de líquido amniótico que tengamos. Las condiciones es que no haya ni cordón, ni que no hayan partes fetales, y medimos la bolsa de mayor tamaño. Y así se va a ver en ecografía. En ecografía, lo que es líquido siempre se ve negrito. Miren, esto es placenta, estos son partes fetales y esto es líquido. ¿Sí se dan cuenta? Lo normal es que este lago esté entre 2 a 8 centímetros, es decir, 20 a 80 milímetros. Eso es lo normal. Por encima de esto, si por ejemplo este lago me daba 10 centímetros, yo digo, uy, este paciente está cursando con un polihidramnios. O si el lago mayor me da 1 centímetro, pues la paciente me está cursando con un oligohidramnios, un líquido disminuido. Y el índice de líquido amniótico, que es el ILA, que días me preguntaban, doctora, ¿cómo así ILA? ¿Qué significa ILA? O AFI. ILA o AFI, así lo van a encontrar en las lecturas de ecografía, que es la suma de las sumatorias de los 4 cuadrantes. Dividimos la barriguita de la mamá en 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4, y vamos a medir la bolsa de mayor contenido de amniótico en los 4 cuadrantes, y la sumatoria de los 4 cuadrantes es el índice de líquido amniótico. ¿Sí? Entonces, hablamos de oligohidramnios cuando este índice de líquido amniótico está por debajo de 5, o hablamos de polihidramnios cuando el índice de líquido amniótico esté por encima de 25. Entonces, miren, un ejemplo. Aquí medimos la barriguita, así como les dije, medimos la barriguita en 4 cuadrantes y en cada cuadrante vamos a medir el líquido, el mayor. Entonces, aquí en un cuadrante, aquí en otro cuadrante, aquí en otro cuadrante y aquí en otro cuadrante. Mire que aquí el líquido me da 29, o sea, es una paciente con mucho líquido, un polihidramnios. ¿Sí? ¿Sí están entendiendo, niños? Sí, doctora. Aquí medimos 4 cuadrantes.
Lo negrito en ecografía se ve el líquido. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Sí ven? Y esa es la manera de determinar el índice del líquido amniótico, que es entre 5 y 25. Bueno, pero ¿cuánto, lo que les decía, cuánto es normal ese índice de líquido amniótico o AFI? Entonces, ahorita tenemos dos puntos de referencia. El que yo les decía que el índice de líquido amniótico debe estar entre el 5 y 24, que es lo que determinó la COP en el 2016, pero hoy en día dicen, no, venga, pero acuérdense que la cantidad de líquido va a depender de la edad gestacional que se encuentre la paciente. Entonces, no es lo mismo encontrar un líquido de 8 en una paciente que se encuentre a las 28 semanas donde hay muchísimo líquido, o un líquido de 8 en una paciente con 40 semanas donde el índice, el líquido amniótico va disminuyendo ya cuando en etapas muy tardías del embarazo. Entonces, por eso ahora dicen que hay que tener un rango de referencia de percentil específico para cada edad gestacional. Me explico. Si está por encima de este rango, hablamos de hidramnios teniendo en cuenta la edad gestacional. Entonces, según la edad gestacional, si nos da, por ejemplo, a ver, ¿cómo les digo acá? La edad gestacional es esta, semanas de gestación, 28. Y nos da un índice de líquido amniótico de 14 con 28 semanas, mire que va a estar acá. O sea que la mamá está súper bien. Pero si, por ejemplo, nos da un líquido de 7, por ejemplo, si nos da un líquido de, según la edad gestacional, si nos da un líquido de 22 en una paciente que se encuentra entre las 36 semanas, pues es un líquido muy aumentadito. Entonces, de acuerdo a la edad gestacional, mirar en qué percentil se encuentra el líquido, qué es lo que están utilizando. Entonces, por ejemplo, una paciente con 28 semanas, lo ideal que tenga es un líquido entre 14. Por debajo de 8, mire que ya no estábamos hablando de ILA de 5. Por debajo de 8 yo digo miércoles. Ese bebé está en oligohidramnios porque está por debajo del percentil 2.5. O por encima de 25, yo digo la paciente está en un polihidramnios. A diferencia, por ejemplo, una paciente que se encuentre en 40 semanas. ¿Sí? Si está por debajo de 6, a diferencia de la de 28 que yo digo, si está por debajo de 8.6 ya es oligohidramnios. A la de 40 semanas si está por debajo de 6.3. Es decir, va a variar de acuerdo a la edad gestacional y estas son tablas que ya están utilizando los perinatólogos, sobre todo, para hablar si es de oligohidramnios o si es de polihidramnios. Entonces, miren, falta bastante de la clase. Falta ahora hablar lo de alteraciones del líquido amniótico. Si quieren, 5 minuticos, vayan y como que aflojen las piernas y volvemos a entrar y empezamos ahora con lo que son las alteraciones del líquido amniótico, que son oligohidramnios y polihidramnios. ¿Les parece? O si quieren seguimos de una. Niños. Sigamos, doctora. Entonces voy a continuar, sí, para tener el hilo. Final. Sí, señora, sigamos. Sí, señora, sigamos. Bueno. Entonces, oligohidramnios. Cuando hablamos de oligohidramnios, el oligohidramio es que disminución del líquido amniótico puede darse por causa materna, como ya les había dicho, trastornos hipertensivos, o por una causa fetal, es decir, que el bebé venga con un problema a nivel del riñón o a nivel de la placenta. El pronóstico va a depender de acuerdo a la edad gestacional donde estemos o de acuerdo a la gravedad de ese oligohidramio. Es decir, no es lo mismo tener un oligohidramio de 7 a tener un oligohidramio de 2. Eso nos marca el pronóstico y dependiendo también de la causa subyacente que esté ocasionando ese oligohidramio. De eso va a depender el pronóstico. Entonces, cuando hablamos de oligohidramnios, cuando hay una disminución del líquido amniótico con respecto a la edad gestacional, cuantitativamente midiendo cuando está por debajo de 300 a 500, recordemos que lo normal es
1.2 litros, ¿no? Entonces, cuando está entre 300 y 500 la totalidad de ese líquido, decimos que es un oligohidramnios, o semicuantitativamente, esto sí vamos a utilizar métodos directos, o semicuantitativamente cuando el bolsillo único, ¿se acuerda que les hablaba del bolsillo único? Está por debajo de 2 centímetros, o cuando si tomamos la escala, la tabla, ese líquido está por debajo del percentil 5 para la edad gestacional, o si utilizamos la otra que era la sumatoria, cuando está por debajo de 5, que la sumatoria de los 4 cuadrantes esté de 5. Entonces, para que no se les olvide, oligohidramnio es o que el bolsillo único esté por debajo de 2, que es lo que van a utilizar en los embarazos gemelares, o que la sumatoria de los 4 cuadrantes esté por debajo de 5, o que esté por debajo del percentil 5 en esta tabla, miren. Si está por debajo del percentil 5, según para la edad gestacional, ya estamos hablando de oligohidramnios. La etiología, tenemos los de inicio temprano y los de inicio tardío. Inicio temprano, los que inician desde segundo trimestre. No es lo mismo un feto que va cursando con poco líquido desde la semana 20-24 a un feto que empieza a cursar con bajo líquido en la semana 36-37. ¿Cuál va a tener peor pronóstico? Pues el que está cursando con bajo líquido desde inicio temprano. Entonces, desde inicio de segundo trimestre, si se dio desde empezando el embarazo, ustedes lo que piensan es que el feto viene con algo fetal, algo raro a nivel de los riñones. ¿Sí o no? O inicio tardío, lo que uno debe pensar es pacientes con retardo de crecimiento intrauterino o trastornos hipertensivos. Causas de oligohidramnios, los que les decía. Causas maternas. Todo lo que nos causa insuficiencia uteroplacentaria, como que los trastornos hipertensivos, las enfermedades del colágeno, las pacientes con nefropatías o trombofilias, o algunos fármacos que utilice la madre, como los IECA, las prostaglandinas. Acuérdense que por eso es que no damos AINES durante el embarazo, o el trastuzumab, o placentas, o etiología placentaria, por ejemplo, que tenga un síndrome de transfusión feto-fetal en los embarazos múltiples, o que tenga trombosis, una placenta con zonas de infarto de trombosis, lógicamente van a verse los oligohidramnios, o causas fetales. Por ejemplo, restricción del crecimiento intrauterino, la ruptura prematura de membranas, las infecciones, las anormalidades cromosómicas que estén implicadas en la producción de orina, es decir, malformaciones renales, van a producir causas fetales de oligohidramnios, o definitivamente el idiopático en lo que no se sabe la causa. Acuérdese que el oligohidramnio va a producir deformación fetal. Acuérdese que por las funciones del líquido amniótico, entonces deformación fetal, no va a haber líquido, y al no haber líquido, el cuerpo va a estar como comprimido contra las paredes del útero, entonces van a ser fetos con deformación fetal, con hipoplasia pulmonar, y donde el cordón puede haber compresión del cordón umbilical, y finalmente la muerte fetal. ¿Qué tipo de malformaciones están asociadas? Las más comunes, las malformaciones renales. Otro tipo de malformaciones del sistema nervioso central, sistema musculoesquelético, van a producirnos oligohidramnios. Renales, como la agenesia renal, el riñón displásico, las pacientes con riñones multiquísticos bilaterales, urinarias como la atresia o estenosis uretral. Causas más frecuentes de oligohidramnios. La ruptura prematura de membrana, lógicamente, la paciente que viene con ruptura prematura de membrana le hacemos un control de líquido y va a ser un líquido disminuido, el retardo de crecimiento intrauterino, las malformaciones renales y entre ellas la enfermedad renal poliquística infantil, la agenesia renal bilateral, las obstrucciones uteropielocaliciales, los embarazos prolongados, es decir, pacientes con embarazos de 41, 42 semanas tienen oligohidramnios. Algunos fármacos como los IECAS, el enalapril, el captopril, por eso no lo damos durante el embarazo para el manejo de la hipertensión en la paciente embarazada, o los embarazos gemelares que tengan síndrome de transfusión feto-fetal.
Evaluación por diagnóstico. Entonces, ya que tenemos el diagnóstico de oligohidramnios, ¿qué debemos hacer después? Una historia clínica completa y un examen físico completo para buscar lógicamente la etiología, mirar si la paciente está tomando algún medicamento que se esté relacionando con eso, que si tiene retardo de crecimiento, si tiene alguna alteración materna, siempre hay que descartar ruptura prematura de membranas, hay que hacer la evaluación ecográfica completa, es decir, hay que medir el feto, pesarlo, mirarle búsqueda de anomalías fetales, ofrecer pruebas genéticas si la paciente, si el feto viene con malformaciones musculoesqueléticas o viene con malformaciones renales o viene con malformaciones cardíacas para saber si hacemos diagnóstico de trisomías o triploidías, ¿sí? Marcadores de cromosomopatías, mirar si el bebé viene con retardo de crecimiento o no, si tiene con alteraciones en la placenta, que la placenta esté muy madura para la edad gestacional y esté ocasionando una insuficiencia placentaria. Bueno, la resonancia casi no la utilizamos, la verdad. El Doppler fetal, si el bebé viene con retardo de crecimiento intrauterino, definitivamente toca hacer un Doppler fetal que mida o que valore la hemodinamia del feto en esos momentos. Y vamos a sacar muestras de sangre materna y de líquido amniótico si vamos a hacer amniocentesis para el diagnóstico de TORCH en aquellas pacientes, por ejemplo, si se está sospechando TORCH, o sea, en esas pacientes que se encuentran oligohidramnios en etapas tempranas. Entonces, miren, aquí mire que veo solamente partes fetales. No veo líquido. Miren, solamente partes fetales, no veo nada de líquido. Estas son ecografías que les traje. Complicaciones, la hipoplasia pulmonar, porque no hay movimiento. Acuérdense que la respiración de ellos es acuática y al no haber líquido, pues trae hipoplasia pulmonar. Mire que son el signo de banda amniótica, la artrogriposis por compresión de las partes fetales a nivel de la cavidad uterina, deformidades por presión, la artrogriposis, el signo de banda amniótica. Todo eso se da en pacientes, pero esto se da en fetos que vienen con oligohidramnios de etapas muy tempranas, ¿no? Bueno, ¿qué estrategias hay para aumentar el líquido amniótico? Niños, por favor, me van a disculpar 10 minuticos, pero tengo que ausentarme 10 minuticos. 10 minuticos nomás y ya vuelvo a entrar, ¿sí? Listo. Sí, señora.